Este programa ha sido designado de interés cultural por la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por su importante aporte a la divulgación de la cultura judía en sus diversas manifestaciones. Bienvenidos, ¿cómo están? Es el programa número 173 de La Voz y la Opinión. El periódico La Voz y la Opinión, periodismo judeo argentino independiente del mes de julio, ya está en la calle. La tapa dice, y ahora la vamos a mostrar, un poquito culpable. La justicia argentina condenó al policía que perdió, entre comillas, ¿no?, las pruebas que podían aportar datos ciertos sobre cómo y quiénes cometieron el atentado a la AMIA. Solo 4 años de cárcel para quien negó la posibilidad de justicia a los 85 muertos y cientos de heridos. Por supuesto tenemos toda la nota y todo lo que tiene que ver también con el mundo judío en general y la comunidad israelita de la República Argentina en particular. Hoy tenemos realmente un programa imperdible. Estábamos hablando de la causa AMIA y los dos fiscales federales que consiguieron condenar a este hombre, al comisario Castañeda, por haber perdido las pruebas fundamentales en la causa, van a estar aquí en el programa. Se trata del fiscal federal Alberto Nisman y del fiscal Marcelo Martínez Burgos. Bueno, y con ellos vamos a charlar con el periodista Carlos de Napoli y con Horacio Lutzky, que son dos de los más importantes y serios investigadores de la causa AMIA. Bueno, decíamos al principio del programa, un poquito culpable es la tapa del diario, ¿no? La justicia argentina condenó al policía Castañeda, que perdió las pruebas que podían aportar ciertos datos, o datos ciertos, como ustedes quieran, sobre cómo y quiénes cometieron el atentado a la AMIA. Pero solo 4 años de cárcel, decimos nosotros, ¿no?, para quien negó la posibilidad de justicia a 85 asesinados y otros tantos heridos. Le doy la bienvenida al fiscal Alberto Nisman y al fiscal Marcelo Martínez Burgos. Yo no soy abogado, aquí hay un abogado, el doctor Horacio Lutzky. El tema es, ¿se podía haber pedido una pena mayor? ¿Correspondía una pena mayor y una sentencia mayor o no? ¿O esto es lo que hay en la justicia argentina? Bueno, de hecho la Fiscalía, yo he tenido oportunidad de representar al Ministerio Público en el juicio. Consideramos que estaba acreditada los 3 hechos de sustracción de prueba imputados a Castañeda, no solo los 66 cassettes desaparecidos que contenían las charlas de Tejeldín, sino también diversos elementos que desaparecieron del allanamiento de Tejeldín y de otro producido el mismo día en la casa de los hermanos Lorenz. Lo llamativo de este tema era que en ningún caso faltó objeto de valor ni dinero, sino que eran todos elementos destinados a contener información, como son los cassettes, disquetes, videocassettes, rollo de fotos, etcétera. De ahí es uno de los elementos donde obtuvimos la certeza de que evidentemente hubo una intención de sustraer estos elementos con un fin determinado. Y también lo acusamos al excomisario Castañeda de falsedad ideológica de instrumento público, por cuanto cuando remitió esa documentación al juzgado quiso hacer creer que se trataba de todos los elementos que habían sido secuestrados, omitiendo justamente los que faltaban. La Fiscalía le pidió 6 años y 6 meses de prisión, una pena relativamente casi un 50% más alta de lo que en definitiva se le dio. El tribunal sustentó este monto de pena en 4 años en el hecho que uno de los delitos, la falsedad ideológica que nosotros habíamos acusado, entendía que no estaba acreditado, no porque el hecho no haya ocurrido, sino porque dice que cuando el secretario del juego, Velasco, recibe los efectos y detecta la faltante, ya no se da el perjuicio que requiere la figura típica, y en eso funda la baja de pena. Es una pena de cumplimiento efectivo, y una vez que quede firme, el señor Castañeda tiene que cumplir los 4 años de Ahora, ¿y prisión. qué pena se le da a un señor que roba un auto, por ejemplo? Un señor que roba un auto, de acuerdo si es con un arma o no con un arma, puede tener una pena de 1 a 6 años, o si es con armas de 5 a 15 años de prisión. O sea, entonces vamos a ser claros. Un señor que roba un auto, le pregunto al doctor Horacio Lutzky, un señor que roba un auto puede tener una pena mayor que un señor que sustrajo las pruebas donde se podría llegar a saber qué pasó en el atentado a la AMIA, donde fallecieron 85 personas. Y el problema es que muchas veces estamos midiendo con varas meramente formales y con un código que tal vez esté contemplado para otro tipo de situaciones, hechos que tienen una repercusión social y humana infinitamente mayor. Entonces a veces el derecho positivo, yo entiendo que al mismo fiscal le pone límites que él quisiera superar, pero bueno, así están las cosas hoy. Ahora, pregunto, ¿terminó el tema Castañeda o Castañeda puede ser obligado o preguntado de alguna manera a decir por qué lo hizo? Porque el tema es por qué lo hizo, por qué sustrajo y por qué se robó lo que robó y lo tiró, lo perdió, no sé. Respecto del juicio por la desaparición, o mejor dicho, ya hoy acreditada la sustracción de los 76 cassettes,
esa posibilidad diría que está agotada. ¿Por qué? Porque Castañeda en su indagatoria no reconoció en modo alguno que él haya sustraído los cassettes, ni siquiera que le hayan desaparecido. Él da una versión absolutamente infantil y antojadiza, que fue desacreditado no solo por la Fiscalía, sino por el propio tribunal. Él lo que dice es que efectivamente él tuvo esos cassettes, pero después se los tuvo que dar a la CIDE, porque si no la CIDE no le daba los cassettes que seguían cronológicamente. Esto quedó, por mil motivos que no me voy a explayar ahora, totalmente desacreditado, o sea que de momento que Castañeda desconoce que sustrajo, que desaparecieron los cassettes de la esfera de custodia de él, creo que no hay ningún tipo de posibilidad. El problema de Castañeda, que ahora se le agrega, es que en la denuncia que recientemente hicimos, vinculados a los cassettes y cintas magnetofónicas desaparecidas respecto de otro imputado en la causa, Alberto Canoredul, sí. Con respecto a los cassettes, están desaparecidos también de la dependencia del POC en el momento que él era el jefe y en circunstancias muy parecidas a los que desaparecieron respecto de Tejeldín. Esto recién se pudo verificar ahora, la denuncia recién se ha hecho, pero creo que con el paso del tiempo Castañeda va a tener que dar también explicaciones por un hecho muy similar y que también lo tiene como imputado. Ahora, por lógica, tengo que preguntar, acá hubo una bajada de línea. ¿Qué piensan los fiscales? Mire, Castañeda solo me imagino que no se le ocurrió hacer esto. Nosotros lo decimos un poco en la denuncia. Con respecto al tema de Canoredul, nosotros lo que decimos es que es muy llamativo que acá hayan desaparecido no solo los cassettes, sino también las transcripciones, y en este caso las transcripciones desaparecen en los primeros días después del atentado del juzgado del doctor Galeano. Y detectamos, al analizar, entre otras cosas, este legajo, lo llamativo que resultó todo lo vinculado con las intervenciones telefónicas de Canoredul. Y le doy un ejemplo. A Canoredul se le interviene 15 días después del atentado y en una época en que se intervenían los teléfonos sin EDIE, en un hecho de estas naturalezas hasta parecería de cierta forma lógico, no estoy haciendo una crítica de eso, y en hipótesis delictivas tal vez con mucho menos peso que respecto de Canoredul. ¿Qué pasó acá? 8 días después, el 8 de agosto, cuando en el juzgado lo único que se recibían eran pedidos de intervenciones telefónicas, aparece César, entonces subsecretario de Inteligencia, el segundo Anzorregui, diciéndole al doctor Galeano de forma totalmente infundada, antojadiza y sin ningún argumento, que le solicita que se deje sin efecto la intervención de ese teléfono de Canoredul, del cual había llamado a la casa de Tejeldín el día 10 de julio, que es justamente cuando se transfiere la camioneta, diciéndole que no guardaba interés para la investigación. Galeano, sin ningún fundamento, lo deja sin efecto, es decir, el 8 de agosto, a menos de un mes del atentado, se deja sin efecto la intervención de un teléfono importantísimo. Le desaparecen los cassettes de la Policía Federal. Al juez le desaparecen las transcripciones. El propio juez le ordena a su secretario que haga una certificación de todos los teléfonos que hay intervenidos respecto de Canoredul y lo hace un año después, pero omite justamente esta línea, el 449-4706, como si nunca se hubiera intervenido. A Canoredul, con los mismos elementos que existían en el 94, recién se lo indaga llamativamente en el 2000, 6 años después. ¿Estamos hablando de la pista siria? Yo no lo llamaría pista siria, sino un ciudadano que tiene esa ascendencia que con respecto a cuya persona evidentemente ha habido cuanto menos un afán contemplativo o pasivo en cuanto a la investigación. Me permite preguntar a Carlos Di Napoli, que es uno de los más importantes investigadores de la causa. Yo decía pista siria, Canoredul. ¿Cuál es la relación de Canoredul con otros personajes, no solo sirios, también libaneses, creo, ¿no? Efectivamente. Es decir, en los primeros cuerpos de la causa, es decir, en los primeros 10 cuerpos de la causa, es donde aparece por primera vez Canoredul. ¿Y por qué aparece? Pues porque los fiscales actuantes en ese momento ordenan detenerlo. ¿Por qué razón ordenan detenerlos? Porque a la AMIA llevan 2 volquetes. Sí. Uno es el que queda exactamente frente a la puerta de la AMIA y otro va a parar a un terreno en la calle Constitución, al 2700, donde estaba la conexión con Canoredul. En ese momento lo regenteaba tanto Canoredul, este terreno, como la Policía Federal, que se encontraba a metros de este terreno. Este terreno, por otro lado, no fue allanado. Y el policía que va a ese allanamiento dice que no puede entrar al lugar cuando por la parte trasera del terreno daba directamente abierto a un terreno de la Policía Federal. Así que ahí hay un falso testimonio absoluto. Pero Canoredul, que regenteaba este lote, y por eso se establece la vinculación, cuando se le investiga, ¿qué es lo que detectan? Efectivamente, que en sus teléfonos había llamado a Tejeldín. Es decir, entonces ahí estaba cerrando absolutamente todo. Es decir,
la puesta de un volquete en la puerta de la AMIA con la Traffic a través de Canor Edul. Así que Canor Edul se había transformado en ese momento una pieza fundamental. Y los dueños de Santa Rita, que es la empresa de los volquetes, Sí, habían comprado Nasif gran cantidad... Haddad, es el dueño de ¿Cómo se llama? Nasif Haddad. Habían comprado Eso sí. gran cantidad de amonal, justamente, que es lo que explotó en la AMIA. Sí, efectivamente. Es decir, lo O sea, ahí que cierra explotó en la todo. AMIA, según los primeros análisis, dice que era amonal. Y se encuentra que este hombre, Nasif Haddad, que es quien dejó el volquete en la puerta, había adquirido a la empresa del Bene Serris Sí. de Olavarría una cantidad de amonal gigantesca. Es más, ordenan los fiscales la detención y estas personas son detenidas. Ajá. ¿Y? Son detenidas, no es que estas personas estuvieron ajenas a la causa. ¿Y qué pasó? Son detenidas porque los fiscales acusan de que la bomba explotó dentro del volquete. Dentro del volquete. Esa fue Efectivamente, a partir del 8 de agosto, como bien dice acá el señor fiscal, donde comienzan a actuar personajes como Achenazar, Sí. es decir, donde se nota que eran amigos del presidente Menem, de hecho, es público y notorio porque lo ha reconocido el señor Canor Edul, que es amigo de Menem, de la Ajá. familia, el doctor Sí. Menem. Ahí ya está pegando algo de Ahí dominio. ya hay un problema. Y a partir de ese momento aparecen estos hechos como sacar esa intervención telefónica y por otro lado desvincularlo de la causa. A partir de un momento determinado, pese a que se había ordenado la detención de toda esta gente por haber puesto la bomba dentro del volquete, por haber comprado los explosivos, por haberse encontrado todas las pruebas, incluso las facturas, por haberse encontrado los detonadores, los sistemas de detonación a distancia. Estamos hablando entonces de que el coche bomba no existió como No, en venimos ese diciendo. momento de la causa, Sí. no existía ningún coche bomba. Estamos Apareció hablando después. que únicamente la pista, los señores fiscales la habían dirigido hacia el volquete. Es más, por un elemento que yo no sé qué es lo que sucedió, no firman solamente Muren y Barbaquia Ujú. la detención de Canor Edul y Dadad, sino que la firman todos los fiscales federales. Que es un hecho anómalo para mí, no sé si esto es normal. En una esto- causa la firman todos, ¿no? En estos días, en el juicio que se le está haciendo al corrupto juez Galeano, el tercero de la inteligencia, no es el tercero, en realidad en los diarios sale que es el tercero, es el número uno. Sí, sí. Stiuso reveló que el área contrainteligencia que él encabezaba no estuvo de acuerdo con la hipótesis esa, justamente la del coche bomba y otras cosas, y que la hipótesis que vinculaba a la policía bonaerense con el atentado. ¿Mm? Solo nos enteramos del pago de $400.000 a Tejeldín después que se concretó, dijo el jefe de la CIDE. O sea que esto también viene por orden de Galeano. Quiero hacer una pequeña cuestión acá, es decir, no es que le pagaron a Telieldín, porque eso dentro de todo podría incluso, no sé, considerarse... Para que informe la verdad estaría bien. Sino que le dice, vos tenés que decir esto. Le escriben el Es decir, libreto. le dicen cuál es el libreto, y se ve Claro. por televisión, que es la gran, para mí, es decir, es un logro del periodista Lanata, Sí. cuando muestra esa famosa cinta donde se lo ve al juez indicándolo qué es lo que tiene que decir y que a cambio de que diga eso le van a pagar los $400.000, no de que diga su verdad. Sí, siguiendo con este Stiuso, un hombre muy importante que casi no había hablado hasta ahora, casi ni se conoce la foto. Hay una foto que presentó el ministro Vélez, que nosotros la mostramos de vez en cuando en el programa. Stiuso dijo que sí había motivos para profundizar la llamada pista siria, que en este caso sería una pista siria un poco más agrandada, pues tenemos que recordar a Moshen Rabani en este tema. Sí, en realidad no se llamaría, le llaman la pista siria por el contacto con Menem, pero en realidad, porque Claro. son amigos de Menem, pero en realidad Claro, porque hay muchos la sirios mayoría también. son ciudadanos de origen libanés, tanto Nasif Haddad como el señor Canor Edul son de origen libanés. Es más, Nasif Haddad nació en el pueblo de Innata, donde nace es Fadlala, el emir Fadlala, perdón, el Sheikh Fadlala, que es el fundador ideológico de Hezbollah. Sí. Y según el periodista Gabriel Levinas, son primos. Ujú. Ya ahí va cerrando algunas Es cosas. decir, la persona. Yo quiero dejar claro y para dejar, digamos acá, a las personas que creo que tienen esto más conocimiento que yo, pero sí dejar claro esto. Las personas que al principio de la causa quedan determinadas como quienes dejaron el volquete frente a la puerta Claro. de la AMIA, que compraron el explosivo, los detonadores a distancia, todos los objetos necesarios y toda la parafernalia necesaria para provocar la hecatombe que provocaron, todos estos ciudadanos están relacionados con el grupo terrorista Hezbollah. Bueno, ahora les voy a mostrar algo, no sé si ustedes alguna vez lo vieron. Es una pregunta que yo le hago a la doctora Nersellas un 18 de julio del 2002, en otro aniversario del atentado a la AMIA. Y esto nos decía la doctora Nersellas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sin ninguna duda nuestro país tenía déficits estructurales muy fuertes. No teníamos ni leyes, ni estructura investigativa, ni estábamos capacitados, no teníamos siquiera
un traductor del farsi confiable. ¿La actitud propia del juez Galeano, cómo ve usted? Yo creo que hizo todo lo que pudo con las herramientas que tuvo a su cuidado. Nosotros, como querella, estuvimos siempre respaldando no al juez como persona, sino a la investigación. Con respecto a algunas escuchas telefónicas que se cruzaron por ahí del juez Galeano con algún... Sí, estábamos hablando de las escuchas telefónicas que eran del juez Galeano con el detenido Rubén Beraja. Le pregunto en esto al doctor Lutzky. No, al ver esa imagen me acuerdo de un episodio que, claro, como una noticia tapa la otra, uno a veces se olvida cosas insólitas que han pasado, especialmente durante el juicio oral. En esto, disculpame, quiero recordar a la gente que es la doctora Nesella, es la abogada de la DAIA y la abogada personal de Rubén Beraja. Yo recuerdo en pleno transcurso de las audiencias, habrá sido a fines del 2001, ante el tribunal oral, en paralelo, a la mañana, se estaban investigando las irregularidades, si no me equivoco, en el juzgado del doctor Bonadío, y por esos días se estaba discutiendo el tema del video, que este sector querellante, bajo todo punto de vista, quería que no se hable y que se oculte. Y en ese momento, mágicamente, apareció un supuesto anónimo que decía que el atentado fue obra de Al Qaeda y de Bin Laden, con lo cual los diarios del día siguiente se ocuparon del día siguiente de toda la semana, de hablar sobre esta discusión de si Bin Laden tuvo que ver o no con el atentado a la AMIA. Hasta hace muy poco se siguió negando la existencia del pago y lamentablemente hay profesionales que deberían haber sido los primeros interesados en destapar todas las irregularidades, que hasta el día de hoy siguen negando lo que ya es evidencia absolutamente probada. Ahora vamos a mostrar al otro interesado que, como vos decís, tendría que defender en este caso la dignidad judía, la verdad y la justicia, el doctor Ávila. A ver qué decía. Yo creo que el juez Galeano llegó hasta donde pudo con las dificultades que esta investigación le ofrecía, dada la situación política imperante en la Argentina, porque él sabía que le iban a revisar la investigación hasta el último segundo, no obstante lo cual, aun cuando podía haberse refugiado en miles de pretextos, aun cuando podía haber evitado que la investigación llegara, que su investigación llegara a la revisión crítica del juicio oral, de todas maneras tuvo el coraje de someterla a juicio, sabiendo a lo que se exponía. No tengo ninguna duda de que se Con esto sabía. usted está hablando de un hombre honesto, entonces. Con esto estoy hablando de un hombre que hizo lo que pudo y que hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo, decía el doctor Ávila. Tenemos que ir a un corte. Le dejo picando para que pensemos unos minutitos a esta gente que dice que nos tiene que defender en la causa AMIA. Bueno, y el atentado, por supuesto, todavía sigue impune, aunque algunas cosas están pasando. Siempre dijimos, la causa AMIA no está muerta, no está tan cajoneada como, lamentablemente, sí lo está la causa a la Embajada de Israel. En esta causa todavía me da la sensación que hay muchas cosas para hacer. Le pregunto al doctor Burgos, después de haber visto estos testimonios de la gente que tiene que defendernos, que tiene que impulsar la investigación, defendiendo al juez Galeano, ¿qué siente un fiscal federal de la Nación al ver esto? Sí, la causa fue delegada el 8 de febrero de este año y estamos realizando una compulsa general de todas las actuaciones. Observamos con mucho asombro, más allá de lo extenso, de los legajos, de las escuchas telefónicas, ciertas irregularidades que creemos que tenemos que extirparlas como si fuera un tumor maligno, a veces pareciera que fuera endémico, para iniciar de una vez por todas una investigación seria. Hemos recibido bases de datos inexactas, hemos visto allanamientos que están ordenados, que no se realizan. Es decir, la unidad hoy, después de 4 meses de acción, está purificando todas las irregularidades que se cometieron y está empezando de cero a realizar la investigación. Políticamente tienen, digamos, toda la libertad para trabajar como se debe trabajar. Efectivamente, sí. Lo pregunto porque sabemos que cuando estaba el presidente Menem, esto lo digo yo, no lo voy a hacer partícipe a ustedes, había una bajada de línea justamente el hecho de no investigar la pista siria. Ahora pareciera como que sí se puede investigar todo. Vamos a realizar todas las líneas de investigación y a profundizarlas hasta las últimas consecuencias. Esta vez vamos a manejarnos con un rol de fiscal absoluto, sea quien sea el que esté adelante. Es decir, bueno, es la última gran oportunidad que tenemos. Claro, sí. Quiero preguntar a Horacio, ya es un tema en particular de la comunidad judía. Yo recuerdo cuando vos trabajabas en la AMIA, en la oficina de prensa de la AMIA, algo te pasó con el ex presidente Ostrover, ¿no? Como que no se interesaba demasiado en la investigación.
Bueno, digamos, la expectativa era justamente que no ocurriera lo que ahora se está verificando, donde aparecen los querellantes respaldando y defendiendo a un juez que fue autor de la peor investigación quizás en la historia argentina, o el encubrimiento directamente, según los jueces, para satisfacer oscuros intereses de gobernantes inescrupulosos, tal como dice la sentencia. Pero efectivamente estas expectativas se licuaron muy rápidamente. A veces cuesta comprender qué tipo de compromisos pueden llegar a estar operando, pero digamos uno puede tener una cierta idea cuando advierte que los mismos miembros de la comisión bicameral, que tenían también que estar propiciando la investigación, se encontraban de pronto en reuniones con muchos de estos dirigentes y hoy van todos juntos a defender a Galeano. Claro. Es como una corporación, ¿no? ¿Y qué papel Es decir, juega? a modo de ejemplo, es decir, hasta en un momento hasta nos sabotearon la página de internet donde estábamos publicando cosas que los medios no sacaban, es decir, justamente testigos que por primera vez iban a declarar, que hacían hacer agua la hipótesis oficial, y la propia institución no tuvo ningún interés en que esto se difunda y ni que realmente hiciéramos un cambio de dirección, ¿no? Bueno, entonces estamos hablando de que hubo encubrimiento también dentro de parte de nuestra comunidad judía, que lo dijimos muchas veces. Y en este caso está probado, vos sos testigo de lo que pasó en la AMIA. Lo que pasó en la DAIA fue peor. Entonces te pregunto, o le pregunto también a De Napoli, ¿qué tuvo que ver Rubén Beraja en todo esto, expresidente de la DAIA? Bueno, yo creo que hay una cosa que fue pública y fue el momento en que cuando el doctor Galeano estaba instruyendo a Telieldín para dirigir la causa hacia el doctor Duhalde, el doctor Beraja estuvo en todo momento corriendo de canal en canal presionando para que esta cinta no se pasara, y quien la pasó realmente con una valentía asombrosa fue el periodista Lanata. ¿Y cuál podría ser? Se lo vio perfectamente cómo estaba maniobrando, porque eso fue público, para que no pasaran esa cinta, que evidentemente hacía caer la causa, porque estaba dirigida a un lugar falso y era una acusación pagada. Es decir, esto se había pagado para que una persona diga que el criminal era otro. ¿Tiene algo que ver los famosos 300 millones de dólares que recibió el Banco Mayo en plena caída como redescuento y que nunca más se devolvieron? Y digamos que es muy difícil sostener lo contrario. Por un lado, se hacían solicitudes de redescuentos al Banco Central que se manejaban en forma absolutamente política, y en el término de 5 semanas efectivamente se llegó a obtener 298 millones de dólares, que según otras causas paralelas que también son asistidas por la misma letrada que es aquí querellante, ha quedado demostrado que gran parte de esos fondos fueron derivados a empresas satélites de este mismo grupo. Sociedades truchas, claro. Obviamente, la misma persona que está golpeando una ventanilla para exigir asistencia y a su vez para distribuir asistencia a empresas y grupos afines, no puede por otra ventanilla ir a reclamar justicia, caiga quien caiga. Perfecto. Por eso, un segundito, Mario, no, por eso vamos a recordar bien, hay mucha gente que ve quizá el programa por primera vez, está viendo todo esto, cómo se está volviendo a armar este rompecabezas, porque realmente es un rompecabezas. Estamos hablando de nuestra propia comunidad judía, lo digo como judío, que también encubrió el atentado. Esto que quede claro. Porque Dirigentes, un pequeño grupo de dirigentes de la comunidad. Desde ya. Pero son los representantes. En ese momento era el presidente de la DAIA. Pero el tema es que después de Beraja vino Erkman, que era que tenía la consultora, que decía que el Banco Mayo estaba en condiciones de recibir dinero y que había que depositar, que después a los 2 meses se cayó. Sí. Da Fanfix. José Erkman. Que le alquiló una casa a los iraníes, teóricamente, entre comillas, acusados de haber hecho el atentado. Y que era asesor del grupo Meyer. Asesor del grupo Meyer en la época de la dictadura. Que la gente de la época de Erkman presionó a nuestro periódico, en este caso nos tocó a nosotros. Sí, nos querellaron. Nos querellaron a Marcos Doño y a mí. Sí. Y perdieron la querella para silenciarnos con anónimos y con un montón de cosas. Y yo quiero recordar que vos y Marcos armaron el Canal Alex, y cuando ustedes empezaron a hablar de ciertas cosas, yo quiero que lo recuerdes.
Sí, en dos palabras porque sería extenso el tema, pero... El doctor Veraja era el presidente del canal. Sí, yo era vicepresidente y director de noticias y fui creador junto con Marco Donio de un reducidísimo grupo. Antes del atentado, obviamente, nos parecía lo más natural que el doctor Veraja encabezara, pero ni bien comenzamos a emitir, se cumplía un año del atentado y cuando empezamos a tocar nada más ni nada menos que puntas, que son las que hoy están circulando justamente con esas personas que no se pueden mencionar. Bueno, vino una persecución, una hecatombe, hasta con incidentes policiales, se destruyó en síntesis la posibilidad de que el canal fuera lo que pretendía ser. Y el otro tema es el día de que silban a los funcionarios políticos del gobierno de Menem que estuvieron en el acto, creo que fue en el 90 y... El tercer aniversario. En el tercer aniversario, Veraja y Hansman Cruzan la plaza. Cruzan la plaza a pedir disculpas porque la calle judía lo silbó al gobierno. O sea, pero se estaba arruinando el negocio. Vamos a ver un poco el futuro. Estamos acá con los fiscales. ¿Qué futuro ven en la causa? Bueno, desde que, como bien dijo Martínez Burgos, desde que la causa fue delegada hace 4 meses, iniciamos un nuevo estudio absolutamente de cero, partiendo de foja cero, de la totalidad de la causa. Esto abarca tanto la parte local como la parte regional en Triple Frontera y la internacional que llega hasta Irán. Estamos analizando la totalidad de las carpetas que nos ha remitido la Secretaría de Inteligencia de Estado, son casi 2.000 carpetas y casi 400.000 fojas. Lo estamos haciendo de manera tal que no sea una simple lectura de cada carpeta, porque eso nos puede indicar poco, sino lo que hacemos es analizamos determinado tema y vamos a ver, porque la carpeta de la CIDE es en definitiva la cocina de lo que iba haciendo la CIDE en ese momento. Claro. Que un buchón se entrevistó con un agente de la CIDE, lo que fue pasando y cómo está volcado. Entonces lo que estamos haciendo es cotejar, por ejemplo, determinada información oficial volcada por la CIDE en la causa en determinado momento, qué pasó, digamos, como decimos, en la cocina, se compadece, no se compadece, y cuando se ve algo que no se informó, ver si esto es endémico respecto a otros temas. O sea, es un análisis y un estudio que lleva tiempo, pero creo que difícil, claro. no quiero aventurar ningún tipo de esperanza, pero creo que estamos yendo por el buen camino, no descartamos absolutamente ninguna hipótesis, estamos abiertos a todos, aún hasta las que suenan las más descabelladas, y bueno, estamos avanzando y hay algunos puntos que nos hacen ver que hay algunas luces que se están encendiendo, quizás no en lo más cercano del camino, pero con posibilidades de aclarar algunas cosas, porque esto no se limita solo a demostrar quiénes actuaron mal y quiénes han encubierto. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando finalicé mi alegato, realicé contra los funcionarios que tenemos en la instrucción alrededor de 30 o 35 denuncias, pero esto es una cosa que interesa, pero a los familiares y fundamentalmente a la sociedad creo que le interesa saber bien también quién financió el atentado, claro, dónde se ideó y cuál fue la participación de elementos locales que existieron. El juicio oral puso al descubierto una gran trama, han pasado 10 años, pero creo que, como dijo Martínez Burgos, hay una oportunidad, creo que ya es la última, por determinadas circunstancias que se van dando. Tenemos una unidad fiscal con una importante cantidad de gente, sí. Debo reconocerlo, contamos con medios técnicos y humanos, tal como lo hemos solicitado, con lo cual en definitiva creemos que podemos avanzar. No sabemos hasta dónde, pero estamos haciendo lo imposible para tratar de llegar lo más lejos posible. ¿Y ustedes no sospechan que puede llegar un techo, que cuando llegan a investigar algo ahí, por una bandera que diga hasta acá sí? Por parte nuestra no va a haber ninguna limitación, porque justamente creo que nuestro salvoconducto, por llamarlo de alguna forma, es tratar de llegar hasta el final. No fue fácil, por ejemplo, hemos tenido reuniones con servicios de inteligencia extranjero, claro. No es fácil generar nuevamente la confianza en ellos cuando en determinado momento aparece una fotografía de un ex agente de la CIDE en un periódico. Todos sabemos muy bien que la justicia argentina, en atención a muchas circunstancias que han ocurrido, no resulta sumamente creíble vista del exterior. No entienden cómo un agente de inteligencia que usted ha mencionado, un ministro de justicia, más allá de que el agente de inteligencia sea bueno o malo, no interesa, saca la foto en un programa. Entonces, sí, el FBI tampoco entiende cómo Canor Edul no está preso. Bueno, esos son los puntos que nosotros también marcamos. Entonces, todo esto lleva un tiempo, genera una gran cantidad de charlas y reuniones y hacerles entender que intentamos realizar algo distinto y que se puede confiar. Esta es nuestra apuesta, estamos dejando la vida en esto y vamos a tratar de que sea con éxito. Les agradezco muchísimo, se nos fue el tiempo, lamentablemente hay mucho más para hablar y si ustedes son tan amables los vamos a invitar para otro programa y los vamos a apoyar en todo lo que podamos porque vemos realmente que están haciendo mucha fuerza y tratando de acelerar cosas que durante 11 años se embarraron, se ensuciaron. Bueno, ojalá mucha gente termine presa y las víctimas puedan descansar en paz, porque hasta ahora les agradezco mucho a todos, muy amable.
A usted lo vemos la semana que viene. Nos encontramos aquí a la misma hora de costumbre, en el mismo canal. Disculpe la molestia. Chao. Gegangen unter Beiden, mit amol voelt zich je